Hola a todos. Cualquier fanático del fútbol puede, con facilidad, contarnos qué es lo que más le gusta ver en un partido. Por supuesto, uno de los momentos más emocionantes de cualquier encuentro son los tiros de penalti. Dos jugadores se enfrentan cara a cara, pero solo uno puede ganar. Sin embargo, a veces algo sale mal y el penalti se convierte en el episodio más divertido de todo el partido. En el video de hoy, hemos recogido esta clase de penaltis para tu placer. Adelante. Todo el mundo sabe que los perros son el mejor amigo del hombre. Estos animales nos ayudan en cualquier situación. Hay perros policía, perros pastores y perros que salvan a las personas en situaciones de emergencia. También hay perros guía y muchas otras profesiones caninas, pero parece que hemos encontrado un perro portero. Ups, para ser honestos, se ve un poco doloroso. Esperemos que el peludo guardameta no se haya lesionado y haya escapado solo con un pequeño susto. Bueno, el equipo ahora le debe a este perro un hueso delicioso y un uniforme más adecuado. Al fin y al cabo, no todos los días te encuentras con un arquero tan increíble. Este perro ciertamente merece ser puesto en la alineación principal. Hay un famoso gol conocido como la mano de Dios, anotado por el argentino Diego Maradona en 1986. Bueno, en este caso, tenemos el tiro penal de Dios. El jugador le pegó con la parte interna, usó el empeine al final y la puso en el travesaño. ¡Increíble! El balón viaja hacia el arco, rebota contra el larguero y sale volando hacia arriba, pero solo para volver a la tierra en un segundo y entrar en la portería, justo en el momento en que el portero ya se había relajado. Un verdadero clásico. Es probable que hayas visto este penalti anteriormente. El mediocampista del Manchester United, Paul Pogba, sorprendió a los aficionados con una actuación muy extraña. Antes de golpear el balón contra el Everton, el jugador dio 26 pequeños pasos. Pogba tardó unos 12 segundos en llegar al balón. En ese tiempo, Usain Bolt hubiera corrido 100 metros, terminado y aceptado las felicitaciones. Por cierto, al final Pogba no marcó el penal directamente, pero terminó metiendo el balón en la portería en el rebote. Por lo tanto, parece que la larga espera valió la pena. En la mayoría de los casos, un profesional de un deporte no es igual de exitoso en otra disciplina, pero eso no le impide intentarlo, y al mismo tiempo, entretener al público. Así, Dirk Nowitzki, exestrella de la NBA, después de terminar su carrera profesional de baloncesto, intentó mostrar sus capacidades para el fútbol en una tanda de penales, o mejor dicho, sus capacidades para la parodia. En un partido benéfico, Nowitzki imitó al delantero italiano Simone Sasa, recordado por su ridícula ejecución de un penalti en la Eurocopa de 2016. El famoso jugador de baloncesto alemán fue muy creativo a la hora de disparar desde los 11 metros y, por supuesto, no marcó el gol. ¿Crees que es un tiro penal fallido? ¡Ja! Es solo una genial parodia. A veces la parte divertida no ocurre antes o incluso durante la tanda de penales, sino inmediatamente después. Como por ejemplo en este caso, el jugador envió el balón exactamente a la portería del adversario y corrió alegremente a abrazar a sus camaradas. Probablemente hayas visto esto 1.000.000 de veces, pero en esta ocasión el tipo estaba tan feliz que no pudo detenerse a tiempo y no recibió el abrazo de su compañero. El jugador vio a su compañero de equipo, pero siguió corriendo y, como resultado, tenemos una de las caídas deportivas más divertidas de la historia. Quizás el segundo jugador estaba tratando de volar. Dicen que nadie golpea un penalti como Josef Martínez. Y aunque muchos jugadores convierten la confrontación con el portero en un verdadero espectáculo, Martínez es todo un experto en este campo. ¿Quién salta justo cuando debe golpear el balón? Solo Josef. Todo esto parecería estúpido en cualquier otra situación, pero en este caso consiguió enviar el balón exactamente a la portería. No es de extrañar, imagínate lo sorprendido que estaba el portero con esta actuación. Por cierto, ¿recuerdas que mencionamos el penalti fallido en la Euro 2016 realizado por un jugador llamado Simone Sasa? Sería un error hablar de la parodia y no mostrar la fuente original. Al fin y al cabo, se trata de un gran penalti, o mejor dicho, de lo que podría haber sido un gran penalti. El balón no pasó ni cerca de la portería, pero el disparo será recordado por todos los aficionados al fútbol durante mucho tiempo. Después de todo,
Puedes pasar a la historia de diferentes maneras, y los pequeños pasos divertidos también son una opción. Dicen que alegrarse demasiado pronto es una mala idea. También dicen que no debes subestimar a tu oponente. Por supuesto, estamos de acuerdo con todo esto, pero, si no fuera por esta clase de porteros, no tendríamos un video con penaltis divertidos. ¿Qué sabes del fútbol húngaro? Probablemente no mucho, pero este enfrentamiento entre Debrecen y Molidi merece ser conocido en todo el mundo, sobre todo debido a este penalti. Es un momento de tensión, el balón está a punto de entrar en la portería y el guardameta detiene el disparo hábilmente, pero un segundo después, su propio compañero de equipo marca un gol para el oponente. Bueno, ¿qué se puede hacer si fue víctima de sus reflejos? Pero, sobre todo, nos gusta la reacción dramática del tipo en la parte de atrás, aunque la reacción de todos es genial. Honestamente, no sabemos exactamente qué pasó durante este penalti. Tal vez el jugador estaba nervioso en un momento tan crucial, o tal vez era algún tipo de estrategia especial. Pero, en este caso, la estrategia no fue nada exitosa porque el balón apenas llegó a la portería. Fue gracioso. Pero hay que admitir que los penaltis divertidos no solo ocurren durante los partidos serios con jugadores geniales, a veces ocurren entre atletas muy jóvenes. Por ejemplo, este video fue grabado en un partido entre los equipos escoceses Sub-12, Hutchison Vale y Newcastle Bigs. El pobre joven guardameta pensó que había defendido su portería, pero dejó escapar el balón demasiado pronto. Bueno, a veces el fútbol es un juego cruel, y esto no solo les pasa a los futbolistas novatos. Sin embargo, este gol inesperado no es culpa del guardameta, sino del abrazo demasiado alegre de un compañero de equipo. ¿Sabes lo que es un portero realmente genial? Este tipo de aquí consiguió proteger su objetivo con la espalda y luego evitó 2 oportunidades de gol seguidas. No, en serio, ¿alguna vez has visto algo así? A veces un gol en un partido cualquiera, por ejemplo en una liga estudiantil, se hace conocido en todo el mundo. El penalti cobrado por Norik Abdalian, en el partido de la Liga Nacional de Estudiantes de Rusia, se convirtió en una verdadera sensación. Y no es una coincidencia, porque el jugador envió el balón a la portería con un salto mortal. La edición Sports Illustrated llamó a este penalti una combinación ideal de gracia, habilidad y atletismo. ¿Estás de acuerdo? Y aquí un tiro penal divertido que ya se ha convertido en un clásico. El disparo, el gran trabajo del guardameta, la celebración antes de tiempo y un balón que tenía sus propios planes. No, en serio, es un verdadero clásico. Aquí también participó el poste del arco, quizás quería consolar a este jugador desesperado. Vale, muchacho, te ayudaré a marcar tu gol.